Bien, buenas tardes. Mi nombre es Johnny Sandoval Juárez. Soy capacitador de la empresa JGF, Personas y Servicios. El día de hoy vamos a tener una charla sobre el uso de las plataformas digitales como complemento pedagógico. Eh, ¿Qué son las tecnologías de la información y comunicación? Durante mucho tiempo, a los maestros nos han estado inculcando, nos han venido diciendo que tenemos que complementar nuestras sesiones o experiencias de aprendizaje con las tecnologías de la comunicación y de la información. Pero en sí, ¿qué son estas tecnologías? Muy bien, muchas veces estas tecnologías las hemos asociado con las computadoras o los dispositivos móviles, llámese tabletas o celulares. Eh, pero si desmembramos este nombre, tecnologías de información y comunicación, una tecnología viene a ser una serie de instrumentos y técnicas que me permiten desarrollar o llevar a cabo una actividad. La información es la cantidad de datos que uno puede procesar. En pocas palabras, es el conocimiento que uno adquiere y comparte. ¿Y qué es la comunicación? Es justamente eso, el compartir la información que puedo adquirir o que me la pueden compartir a mi persona o que me pueden dar a conocer a mí. Entonces, las tecnologías de la información y comunicación no son en realidad algo nuevo. Lo que sí es que se están adaptando a la nueva era de los dispositivos digitales, que son las computadoras, las tabletas y los celulares. Eh, entonces, a los maestros se nos viene a la mente cómo podemos educar a nuestros estudiantes a partir de estas tecnologías. Muy bien, aquí viene una reflexión. Durante el año pasado, a la mayoría, a nivel global, perdón, se desarrolló una coyuntura que obligó prácticamente o básicamente a la mayoría de docentes a reinventarse. En nuestro país no nos podemos dar el lujo de mantener una pausa o de detener nuestro sistema educativo, a pesar de las limitaciones que muchos de los maestros tienen y sobre todo, no limitaciones por parte de los maestros, sino las limitaciones que se tienen para desarrollar las sesiones. Nuestro Perú no es un país que puede darse el lujo de detenerse para en el sistema educativo, como repito. Entonces, aquí viene un doble reto. Y el reto es el siguiente. Muchos de los docentes, para empezar, no hemos sido educados en un entorno como el de ahora, en un entorno digital. No hemos sido educados con una computadora, no hemos sido educados con un celular, ni siquiera en nuestro centro de estudios cuando nos preparábamos para ser docentes. ¿Verdad? Este boom de la tecnología digital ha sido básicamente durante los últimos 10, 12 años, a pesar de que ya tiene algunos años atrás. Pero como les decía, viene un doble reto. Y este reto es que primero el docente tiene que aprender algo que quizás no ha sido algo común para él. Tiene que aprenderlo para sí mismo, tiene que conocerlo, tiene que dominarlo y al mismo tiempo, aquí viene el segundo reto, tiene que enseñarlo, tiene que mostrarlo, porque también debemos formar ciudadanos digitales con una responsabilidad en el ámbito virtual de la misma manera como en el ámbito físico, como en el ámbito real. Entonces, aquí vienen dos cosas. Para este reto contamos con las plataformas educativas. ¿Pero qué son las plataformas educativas o las plataformas de software en sí? Las plataformas son los soportes donde las aplicaciones que muchos ya los conocemos, pueden desarrollarse. ¿De acuerdo? No vamos a hablar de plataformas, vamos a dar una vista de aplicaciones. Y como decía, durante el año 2020 la mayoría de maestros se ha visto en la necesidad de readaptar sus sesiones o sus experiencias de aprendizajes a este nuevo tipo de enseñanza. La educación virtual llegó para quedarse y a pesar de que en algún momento vamos a regresar a nuestras aulas físicas, a nuestras aulas presenciales, a nuestra educación presencial, perdón, eh, vamos a tener que de alguna manera combinar
esta parte presencial con la parte virtual y vamos a tener que hacer uso de estas formas, de estas aplicaciones virtuales, de estas aplicaciones digitales como complementos pedagógicos. Muy bien. Vamos a echar un primer vistazo de la plataforma de soporte de Google. Google, desde su proyecto Google for Education, está desempeñando a las instituciones educativas a transformar la tecnología de manera virtual. Justamente, Google for Education es una plataforma que desarrolla aplicaciones para la educación. ¿Cuáles son estas aplicaciones? Estas aplicaciones vienen a ser las siguientes. Vamos a dar un vistazo de alguna de ellas. Ojo, vamos a dar un vistazo. Hay muchas aplicaciones, muchísimas aplicaciones, incluso diferentes a las que se van a mostrar en esta charla. Hay muchas. Yo solamente, en esta charla, nosotros vamos a mostrar, perdón, solamente las que son de podríamos decirse, de un entorno más amigable, de un entorno mucho más sencillo de manejar y que, además de esto, tienen versiones gratuitas. Primero nos vamos a centrar en la plataforma de Google y para Google for Education me centraré en 7 aspectos, lo que es el aula virtual, lo que es el almacenamiento, lo que es la parte de ofimática, la reproducción de videos o elementos audiovisuales, la comunicación, la videoconferencia y la pizarra. Ojo, una clase virtual, para tener en cuenta, no solamente es una videoconferencia, sino es un conjunto de muchas cosas. Todo en conjunto podríamos decirse que es una sesión virtual. Para empezar, vamos a empezar con las aulas virtuales. El aula virtual que me presenta la plataforma de Google es la web o la aplicación Google Classroom. ¿Y qué es el Google Classroom? El Google Classroom en sí es una página web o es una web que me va a permitir ordenar como si fuese de manera presencial mis aulas con diferentes grupos de estudiantes. Por ejemplo, como les estoy mostrando, yo tengo diferentes aulas para quinto de secundaria, para docentes, para examen de becas, reforzamiento, ciencia y tecnología, etc. Cada uno de ellos va a contar con un grupo de estudiantes. Voy a mostrarles una de las aulas virtuales. Por ejemplo, vamos a ver el aula de quinto de secundaria A y B. ¿Qué ventajas me trae un aula de esta forma? En primer lugar, esta aula me presenta 4 espacios. Un tablón, un trabajo de clase, personas y calificaciones. Voy a empezar por las personas. ¿Quiénes son estas personas que van a estar aquí? Las personas van a ser mis invitados a esta sesión. Van a ser las personas a quienes yo les voy a invitar una invitación de sesión de clase y ellas las van a aceptar. Y por lo tanto se van a convertir en los alumnos o en los estudiantes de esta aula. Yo las puedo agregar, puedo invitar a profesores para que compartan esta aula y puedo agregar a estudiantes a través de un correo, ya sea Gmail o corporativo. Más adelante voy a hablar un poco de lo que son las cuentas gratuitas y corporativas. Cuenta con un tablón. Un tablón es como si fuese un periódico mural. Este tablón, y además, aparte de tener anuncios, puedo compartir información tanto por parte de los maestros como de las estudiantes. Por ejemplo, yo les puedo anunciar algo, evaluación del tema 2, vamos a suponer, el día lunes. Me disculpo, siempre cometo los errores tildes. Evaluación del tema 2 el día lunes. Puedo elegir al aula en donde estoy, o de repente, si es que esa misma evaluación la voy a tomar con diferentes aulas, puedo seleccionar diferentes aulas para que se publiquen en los tablones de anuncios de los mismos.
puedo seleccionar o puedo decir que vayan a todas las estudiantes o solamente, por ejemplo, si es que quiero enviarles un mensaje a un determinado grupo de estudiantes, irlas seleccionando para que solamente ellas reciban el mensaje o puedan visualizar el mensaje en el tablón que ellas también están compartiendo conmigo. Además, en dicho tablón yo puedo añadir materiales, ya sea desde Google Drive, que los vamos a ver más adelante, desde un enlace, por ejemplo, una página web de importancia para mí, o un archivo que puedo subir desde mi computador, o algún tutorial o material audiovisual de interés para mis estudiantes, para mi sesión de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, una vez que yo pueda añadir y pueda haber puesto eh, una vez que yo haya puesto ya mi anuncio en el tablón, yo puedo publicarlo. ¿Listo? Pero para este caso no voy a hacer nada, no lo voy a publicar, solo era para mostrarles. Trabajo de clase. Además tengo un espacio en donde yo puedo crear tareas, cuestionarios, alguna pregunta suelta que puedan desarrollar mis estudiantes durante la sesión, puedo compartirles algún material que ellos tengan que desarrollar o puedo reutilizar alguna publicación. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a buscar un trabajo que ya esté por aquí dado. Por ejemplo, aquí estoy presentando cómo es que puedo hacer una tarea y presentárselas a cada uno de mis estudiantes. Puede ser para todos los alumnos o como ya lo dije ahora, para algunos. Puedo calificarlo de 0 a 20 si es que yo lo deseo. Puedo darle una fecha de entrega o quizás dejarlo sin fecha ni hora de entrega, es decir, una actividad abierta para que los estudiantes puedan entregarlo en su momento. Esta parte del tema nosotros podemos subdividir nuestras tareas o nuestros trabajos en diferentes aspectos o como le llamamos nosotros, con capacidades. Y esta parte de la guía de evaluación es interesante porque me permite hacer una evaluación respecto a las rúbricas dependiendo o de acuerdo al área en el que nos desarrollemos. ¿De acuerdo? Entonces, maestros, esta plataforma o esta aula virtual es muy completa para el trabajo en clase. Además de todo esto, también ustedes pueden añadir algún material, el Google Drive, los enlaces de interés, los archivos desde la computadora o los materiales multimedias que deseen ustedes compartir. Y al mismo tiempo, ustedes también pueden crear algún documento, alguna presentación, alguna hoja de cálculo, o algún formulario o algunos dibujos que deseen que los estudiantes respondan. En este caso, ustedes pueden, por ejemplo, voy a poner un documento y en este documento, ¿de acuerdo? Yo puedo decir que los estudiantes puedan editarlo y es más, que cada alumno reciba su propia copia. Es como cuando estoy en el aula y saco material para cada uno de ellos, yo puedo dividirle a cada uno de ellos y que sea de manera individual cada información que le pueda brindar. Bien, esta es la parte de las tareas. Pero además, hay una parte que son de las calificaciones. Y esto es más beneficioso para el maestro y para el estudiante. ¿Por qué? Veamos. Vamos a abrir esto en una pestaña. ¿De acuerdo? El tema es resolución de triángulos o bicuángulos. Aquí si nosotros vemos, hay tareas asignadas y hay tareas ya calificadas. ¿De acuerdo? En este caso se les ha puesto 1 o 0, dependiendo dependiendo del criterio de evaluación que ha tenido el maestro. Por ejemplo, vamos a ver el trabajo de este estudiante. ¿Qué me va a permitir? Me va a permitir visualizar cualquier archivo que ella me pueda compartir, que él o la estudiante me pueda compartir, ya sea un documento, ya sea una imagen, sea un PDF, un Word, una presentación, lo que sea.
Puedo descargarlo también al mismo tiempo y mantenerlo como un archivo de evidencia. Puedo calificarlo y la estudiante va a ver inmediatamente su evaluación. Puedo hacerle algún comentario en privado, puedo tener una conversación respecto a lo que se ha desarrollado aquí en esta actividad y decirle en qué partes se ha equivocado o en qué partes no. Es decir, tengo una comunicación más directa con ella. Y si lo quiero trabajar en una nueva, y si lo quiero descargar, como les decía ya, puedo descargarlo y mantenerlo como una evidencia. Y puedo ir trabajando directamente desde esta plataforma, no solamente con un estudiante, sino con todas las estudiantes que aquí que estén inscritas en mi curso. Por ejemplo, este estudiante tiene dos archivos, un archivo de texto y un archivo PPT, ¿de acuerdo? Entonces vamos viendo las ventajas de este tipo de plataformas. ¿Qué más podríamos decir respecto al Google Classroom? Que justamente después de que nosotros tengamos una, tengamos unas evaluaciones o unas actividades ya calificadas, nosotros podemos tener un resumen directo de lo que son todas las calificaciones de todas las estudiantes inscritas en este curso. Por ejemplo, vamos a hacer una copia en hoja de cálculo. La podemos descargar directamente, pero es preferible copiarlo primero y descargarlo después como una hoja de Excel. Y miren, si nos damos cuenta, tenemos como un registro auxiliar la mayoría de calificaciones de mis estudiantes. Bien. Ahí está, con cada una de las evaluaciones que se han presentado. Entonces, esta es una de las ventajas de Google Classroom o del aula virtual. Ahora, hay un almacenamiento. Nosotros habíamos visto, o se les había mencionado, que dentro del Google Classroom yo puedo agregar información o material que se encuentre ya sea en mi computador o ya sea una carpeta de Drive o de Google Drive de la clase. Por ejemplo, veamos. Yo quiero compartir con mis estudiantes un PPT de parábola, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es el Google Drive? El Google Drive es la aplicación o la página web de almacenamiento de Google. Esta página está entrelazada con todas las aplicaciones. Todas las aplicaciones de Google están entrelazadas en sí y todas están entrelazadas con Google Drive. ¿Por qué? Porque todo el almacenamiento que se dé en estas páginas van a ser guardadas directamente en este Google Drive. Y aquí venía con la parte de las cuentas. Hay dos tipos de cuentas de Google. Hay una cuenta que es corporativa y hay una cuenta que es gratuita. La cuenta corporativa es para, como su propio nombre lo dice, para corporaciones, para empresas. Y son cuentas que son pagadas. ¿Y qué ventajas me dan? Bueno, una de las ventajas es que me permite un almacenamiento ilimitado. Es decir, yo puedo grabar videos, yo puedo grabar clases completas, yo puedo grabar muchísima información y el almacenamiento va a estar allí para mí. Es un almacenamiento ilimitado. A diferencia de las cuentas gratuitas, que obviamente no me están costando nada, pero me limitan solamente a 15 GB de almacenamiento, que me va a permitir tener cierta capacidad para almacenar, ya sean documentos, archivos, videos, fotos, etcétera. Bien, ahora, habíamos dicho que Google tenía un proyecto dirigido a la educación, Google for Education. Es en donde la plataforma de Google me permite o te permite acceder a una cuenta educativa con almacenamiento ilimitado, siempre y cuando tú puedas demostrar que la cuenta que vas a usar es exclusivamente para la educación. Pero ojo, esta también es una especie de cuenta corporativa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, va a ser de manera gratuita, tiene que ser desde una institución que se encuentre dedicada a la educación. Entonces, pero con 15 GB de almacenamiento es más que suficiente para tener documentos, como les decía, archivos,
de hojas de texto, hojas de cálculo, presentaciones, etc. ¿Cuál es la ventaja del Google Drive? La ventaja del Google Drive es que está entrelazado con todas las aplicaciones de Google. Puedo, por ejemplo, compartir archivos y trabajar directamente en la nube. ¿A qué se refieren con esto, trabajar directamente en la nube? Se refiere a que, por ejemplo, si una persona A y una persona B desean compartir archivos en un grupo determinado, en una carpeta determinada, se puede compartir la información y se puede ir guardando o trabajando todo texto, toda hoja de cálculo, toda presentación directamente desde la nube y la información va a quedar guardada de tal manera que, por ejemplo, si Pedro y yo, pongamos un ejemplo de Pedro, queremos trabajar algún archivo o algún proyecto y yo quiero y nuestros horarios no coinciden, yo quiero ir avanzándolo y Pedro completándolo, pero que no después no tengamos que estar uniéndolo, pues podemos compartir el documento y yo avanzar mi parte y cuando él abra desde su computador en su espacio o donde se encuentre el mismo archivo, él va a ver todo mi avance y él puede ir completando. Cuando él lo termine y yo tenga el tiempo de revisarlo, yo puedo ir a mi computadora, abrir el archivo y ver todo el trabajo que él ha completado. A este tipo de trabajo le vamos a llamar trabajos colaborativos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las ventajas también del almacenamiento de Google, el trabajo compartido. Bien, esto es con respecto al almacenamiento. En la ofimática podemos tener tres aplicaciones. Y podríamos decir que le podemos agregar un cuarto. ¿Cuáles son? Las hojas de texto, las hojas de cálculo, las presentaciones y los formularios. Muy bien. ¿Y qué son esas cosas? Bueno, las hojas de texto, las hojas de cálculo y las presentaciones vendrían a ser las versiones en línea de las herramientas de Office, de mi Microsoft Word, de mi Microsoft Excel y de mi Microsoft PowerPoint. Perfecto. ¿Qué es eso? Bueno, esta es una hoja de texto, se trabaja tal cual como si fuese un Microsoft Word. ¿De acuerdo? Lo mismo en mi hoja de cálculo. Mi hoja de cálculo trabaja exactamente igual como si trabajase con un Microsoft Excel. Para muestra un botón, por ejemplo, voy a hacer la suma de 3 elementos y trabajaré con una fórmula muy conocida. La suma, me aparecen diferentes opciones y es más, ya me da la opción de sumar estos 4 elementos y me da la suma total. Es decir, estas herramientas trabajan tan igual y son compatibles también con las herramientas de Office, Word, Excel y PowerPoint. Las presentaciones, que son la versión libre de lo que son los PowerPoint. En estas puedo yo trabajar GIF, puedo insertar textos, puedo trabajar o insertar videos, puedo trabajar tablas, formas, etcétera. Todo lo que yo, tan igual como cuando trabajo en el PowerPoint. ¿Cuál es la ventaja de estas tres aplicaciones de ofimática? Tal como lo decía anteriormente, la ventaja es compartirlas, hacer el trabajo colaborativo. Si yo deseo que alguien más, por ejemplo, en este caso, esta persona está trabajando conmigo el documento, ella la puede editar o de repente solamente le puedo dar un permiso para que lo lea, pero no lo cambie, o de repente hacer algún comentario, hacer algún chat, etcétera. Pero yo en este caso le doy la edición, es decir, ella la puede editar en el momento que ella desee y yo puedo ir viendo sus avances también en los momentos que yo desee. O de repente puedo darle acceso a cualquier persona, ya sea en este caso que estoy con una cuenta corporativa de mi corporación o a cualquier persona que tenga este enlace. Ojo, también puedo restringirlo, también puedo hacerlo muy particular. Entonces, como les repito,
la ventaja de esto es el trabajo colaborativo, el trabajo en línea. Habíamos puesto una aplicación más, que era la de los formularios. ¿Y para qué me sirven estos formularios? Pues básicamente para evaluaciones, para hacer algunos textos, para hacer algunos quiz. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que estos formularios me arrojan ya una estadística, que como maestros sabemos que son importantes. Por ejemplo, vamos a ver cuántas personas han asistido o han respondido a este examen. Por ejemplo, de la sección A y de la sección B, tenemos que, me corrijo, de todo el quinto de secundaria, ¿de acuerdo? El 21,2% de las personas que me han respondido han sido de la sección A, 18,6% del B y así sucesivamente. ¿Qué significa? Que tengo menor incidencia o menor asistencia a esta evaluación de las secciones B y de las secciones E. Bien, esa es una estadística. Aparte también me arroja una estadística de cuántos más o menos han acertado en cada una de las preguntas. Por ejemplo, aquí vemos que en la primera pregunta hay un 91,2%, en la segunda 87,5%, en la tercera hay un 71,4% y en la cuarta 97,3%. Entonces, ¿qué me puede indicar en esta estadística? Que en algún momento de retroalimentación, nosotros como maestros podemos retroalimentar o reforzar justamente aquí, donde ha habido menor incidencia de acierto. ¿De acuerdo? Entonces, algo podría fallar. Eso es lo que me indicaría la estadística aquí. Y como ventaja también es que cada pregunta se puede trabajar de manera individual. Es decir, puedo ir observando eh, lo que cada una de las estudiantes ha ido trabajando. Y después de esto, poder evaluarlo y poder añadir algún comentario respecto a su trabajo. ¿Qué más puedo decir de esto? Que también está ligada, este formulario está ligado a una hoja de cálculo. Entonces, ¿qué ventaja me puede dar? Que esto yo puedo descargarlo, como un archivo de Excel y descargarlo como un archivo de Excel y tenerlo como un registro auxiliar para mis futuras evaluaciones. Y ojo, también aquí, también aquí me está dando tanto las puntuaciones de cada una de ellas. Estoy tomando una asistencia, porque estoy viendo quiénes han asistido, y estoy viendo cuáles han sido las opciones que cada una de ellas ha marcado. En el caso de mis estudiantes, cada uno de estos estudiantes. Por ejemplo, en el caso de esta estudiante, no respondió la segunda pregunta. Entonces, para esto me sirven los formularios, para tomar asistencias, para tomar alguna evaluación, etc. Me facilita muchísimo porque es la autocorrección lo que me permite, digamos, también evaluar y tener una estadística un poco más acertada del avance de mis estudiantes. Bueno, ya conocemos el reproductor de videos de YouTube. Cada vez que nosotros queremos una cuenta, ya sea corporativa o ya sea gratuita, nosotros tenemos acceso o tenemos ya creada una cuenta de YouTube. Entonces nosotros podemos ahí subir nuestro propio material y compartirlo con nuestros estudiantes en línea. Así también como que podemos hacer transmisiones en vivo y podemos hacer algunas sesiones de aprendizaje también desde el YouTube, como un video tutorial, etcétera. Podemos hacerlo desde esta página de YouTube, ¿de acuerdo? La parte de Gmail, que sí la pienso abrir, la parte del Gmail la muestro simplemente, es para que vean cómo es que está entrelazado también con el Google Drive. ¿Listo? Entonces, como ya lo dije anteriormente, cualquier información que yo desea compartir y que esté asociada a mi cuenta de Gmail va a estar asociada directamente con el Google Drive, con el Google Classroom, con Gmail
todo el almacenamiento que pueda obtener y compartir desde mis hojas de cálculo, desde mis presentaciones y desde mis hojas de texto. ¿De acuerdo? Entonces, observen, aquí está. ¿Ve? ¿Cómo puedo insertar archivos desde mi Google Drive? Aquí están mis presentaciones, aquí estaba la presentación que estaba de Elipse, que la habíamos visto por allí, etcétera. Puedo compartir entonces. La ventaja es que desde el Gmail yo solamente puedo compartir archivos que pesen hasta 25 megabytes. Si lo comparto de esta manera desde el Gmail, puedo compartir archivos muchos más grandes. ¿De acuerdo? Entonces continuamos. Para videoconferencia tenemos lo que es el Google Meet, que varios lo conocen ya. Y aquí viene un acápite. Tenemos el Google Meet y el Google Hangout. ¿De acuerdo? ¿Qué es el Google Meet y qué es el Google Hangout? En realidad son ambos aplicaciones para videoconferencia. Dentro del Google Meet vamos a ingresar así a dar un vistazo a grosso modo. Listo, nos unimos. Vemos que es una plataforma para hacer videoconferencia. Me permite compartir pantallas completas o solamente ventanas, etc. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la ventaja y cuál es la desventaja de esto? En realidad, ventajas tiene muchas. Particularmente yo considero que el Google Meet es la mejor plataforma de videoconferencia ligada a las herramientas de Google for Education o de Google para la educación, porque desde aquí yo puedo compartir la mayoría de mi información. Puedo enlazar una videoconferencia en directo desde mi plataforma de Google Classroom, desde mi aplicación de Google Classroom. Por ejemplo, véanlo acá. Yo ya puedo tener una sesión de videoconferencia aquí, enlace de Meet, en donde las estudiantes o los estudiantes que se conecten a esta clase pueden ingresar directamente y solamente ellos pueden ver este enlace. ¿Cuál es la otra ventaja? Bueno, en realidad Google Meet estaba desarrollado solamente para las cuentas corporativas, para las cuentas de pago. Pero a raíz de la coyuntura que se presentó el año pasado, Google decidió liberarlo. Y lo decidió liberar solamente hasta el mes de noviembre. Pero por cuestiones de cómo siguió la coyuntura, decidió ampliar esta plataforma para cuentas gratuitas hasta el mes de marzo. ¿De acuerdo? Pero se han visto muchas mejoras dentro de esta plataforma. Se ha visto que ha mejorado, por ejemplo, para las cuentas corporativas, el grabar las clases, las sesiones de aprendizaje. Hay una pizarra que la vamos a ver ya más adelante de qué se trata. Hay para cambiar la forma de ver a los participantes. Han creado muchas extensiones que nos permiten ver a los estudiantes en cuadrículas, ver a todos los estudiantes, levantar la mano, etc. Es más, ya para las cuentas corporativas ya aparece en esta parte inferior una manito que es para solicitar la participación durante la sesión de aprendizaje. Entonces, quizás, no lo sé, no sería nada aventurado decir que quizás en el mes de marzo Google dé la información, y esperemos que sea así, que para las cuentas gratuitas también el Google Meet va a ser liberado, ¿cierto? Pero si en todo caso no fuese así, no nos sintamos mal porque tenemos el Google Hangout. ¿Y qué es el Google Hangout? Bueno, en realidad el Google Hangout es también una herramienta, una aplicación de videoconferencia en donde a las personas que yo pueda agregar, que yo pueda ir agregando, las puedo llamar mediante una videoconferencia, ¿cierto? Puedo llamar con un video. Este trabaja directamente con lo que es Google Duo. ¿De acuerdo? Entonces yo también allí puedo compartir la pantalla, puedo agregar a muchas personas, como máximo puedo agregar hasta 50
o 100, no recuerdo exactamente, hace mucho tiempo que no trabajo con Hangout, pero sí, hasta 100 personas puedo ir agregando en esta aplicación de videollamada. Entonces, videoconferencia, videollamada, creo que también es una herramienta muy buena, porque además de todo esto, yo puedo no solamente hacer la videollamada, sino tengo la opción del chat, como les decía, de compartir la pantalla, etcétera, compartir elementos multimedia, etc, etc, todo lo que una sesión de clase requiera. Y además, dentro de Google Meet también se trabaja lo que es la pizarra. Es una pizarra Jamboard. Una pizarra que es una aplicación que se encuentra ya enlazada con mi Google Meet. Y que, por ejemplo, voy a cambiarle el nombre. Esta pizarra es de muestra. Solamente eso le voy a poner como nombre. La pizarra del Jamboard es una pizarra virtual, ¿no es cierto? Que puede ser usada para impartir las clases o las sesiones. En este caso puede ser de matemática, puede ser de comunicación, puedo ingresar alguna imagen, por ejemplo, mediante la misma URL, puedo buscar imágenes desde Google e ir trabajando directamente con ellas, ¿no es cierto? Puedo hacer esto, puedo borrar todo lo que en una pizarra virtual, todas las ventajas de una pizarra virtual, porque esta es la pizarra oficial de Google. Puedo enviar o hacer otras formas, ¿cierto? En fin, puedo hacer diferentes cosas. No solamente puedo tener este tipo de, puedo acercarlo en un 100%, puedo trabajar en un 50%, ya depende de lo que cada maestro o la necesidad de cada maestro. Y no solamente es un lienzo, pueden haber varios lienzos. Pueden haber varios lienzos. Continuamos. Ya habíamos visto que el Jamboard, le hemos cambiado la presentación. Quizás no se ha visto, vamos a... Un momento, por favor. Cuestiones técnicas. Me había olvidado que la pizarra debería estar aquí. Me disculpo. Ahora sí. Como decía, la pizarra, esta es una pizarra digital que me permite trabajar directamente desde una aplicación, desde un lienzo en blanco, en donde yo puedo hacer dibujos a mano alzada. ¿De acuerdo? Tengo muchos colores, tengo pinceles, tengo resaltadores, tengo marcadores, etcétera. Puedo ingresar imágenes, como les decía, directamente desde Google. Y trabajar con ellos, ¿no es cierto? Puedo trabajarlos. Puedo hacer formas geométricas, como las están viendo allí, un círculo, un cuadrado. Podemos hacer diferentes formas. Y no solamente en un solo lienzo, podemos trabajar con los lienzos que queramos, ¿cierto? Y lo más importante es que si, por ejemplo,
yo puedo decir, voy a ponerlo para la próxima clase. Supongamos que estamos en una clase de matemática. Resolver. Vamos a suponer que tengo esto y termino mi sesión de aprendizaje. Lo cierro. Tal como habíamos visto, todos los elementos, y lo voy a volver a repetir, todos los elementos con los que estoy trabajando me van a quedar guardados dentro de mi Google Drive. Bien. Entonces, yo lo puedo buscar aquí y vamos a poder continuar con nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos ir trabajando desde el Google Meet todos los elementos que están entrelazados desde la misma plataforma. Bueno, estos son solamente los elementos con los que van a trabajar la plataforma de Google, pero no son los únicos. También hay otras plataformas, ¿no es cierto? Hay otras aplicaciones que también son soportados por la plataforma Google y por cualquier otra plataforma, pero que no son exclusivas de estas, que vienen a ser las aulas virtuales Moodle, Canvas. En el almacenamiento tenemos el Dropbox, que es una plataforma de almacenamiento también muy buena y que está vinculada también directamente al Gmail. La videoconferencia, la videoconferencia, que son las plataformas ya conocidas como Zoom y una que me encanta mucho, que es el Jitsi Meet o el Meet Jitsi. Bueno, el Zoom ya la mayoría lo conoce, la mayoría lo ha trabajado, pero el Meet es una plataforma muy buena, no tiene una capacidad o son de capacidad ilimitada para los participantes, pero tiene una dificultad, que todas las personas que participan son administradores, es decir, que cualquiera de ellos puede silenciar o eliminar a participantes. No es una mala plataforma, pero aquí deberían los maestros saber manejar el aula. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden crear un aula 1, digamos, eh, pueden entrar a la reunión y básicamente es el mismo entorno que el Google Meet. ¿De acuerdo? Ustedes pueden compartir este enlace con sus estudiantes, pueden ponerle una seguridad, pueden para agregar una contraseña para que no cualquiera pueda ingresar a esta plataforma, pueden compartir su pantalla, pueden transmitir en vivo desde aquí, pueden compartir videos directamente, y etcétera. O sea, pueden ustedes hacer muchísimas cosas con esta plataforma Jitsi. Es muy buena también. Hay para levantar la mano o bajarla, eh, hay para compartir la pantalla y hay para abrir o cerrar un chat. ¿De acuerdo? Además, también podemos contar con la grabación de la clase, es decir, yo puedo grabar todo lo que esté haciendo durante la sesión y luego subirlo a mi plataforma o compartirlo directamente con mis estudiantes, cosa que puede servir como material de retroalimentación para, para los mismos y que puedan revisar las partes que de repente no quedaron claras durante la sesión. ¿De acuerdo? O para aquellos estudiantes que no pudieron ingresar por algunos motivos, retomar la sesión en un momento y que vayan al ritmo que ellos puedan ir. Pueden sentarse, pausarlo, retroceder la parte que no entendieron, etc. Este es el Jitsi. El Vimeo, bueno, es una plataforma de reproducción muy similar a lo que es el YouTube.
A diferencia que aquí también, igual que el YouTube se monetiza, pero aquí hay una versión de paga y hay una versión libre. La versión libre es para buscar igual también los videos que necesito yo reproducir, material multimedia, etcétera. Puede ser cualquier tipo de material. Por ejemplo, puedo tener teorema de Pitágoras, el material que yo busque. Entonces puedo manejarlo de esta manera. No solamente el YouTube va a ser una herramienta de búsqueda y de reproducción de estos elementos de audiovisuales. ¿De acuerdo? Bueno, para comunicación también no solamente existe la cuenta del correo Gmail, sino también existe lo que era el Hotmail y ahora es Outlook Microsoft, que es la que la empresa lo absorbió. Y también, bueno, para pizarras digitales tendríamos el whiteboard, ¿de acuerdo? El whiteboard.com, que es una pizarra colaborativa. Bien. Puedo loguearme, puedo ingresar de manera libre, ¿de acuerdo? Y miren, lo interesante de todas estas plataformas es que la mayoría de ellas puedo hacer uso de mis cuentas de Google, de Facebook, de Microsoft y de estas dos plataformas que podríamos, por ejemplo, voy a ingresar con mi cuenta de Google, la selecciono, lleno los datos que me están pidiendo, puedo copiar la dirección para compartir esta pizarra interactiva con mis estudiantes, eh, puedo agregar un correo electrónico para que también, ¿no es cierto? Puedo agregar a todas las personas que yo deseo invitar, ¿de acuerdo? Envío las invitaciones o de repente salto por ahora y tengo diferentes tipos de pizarras. Por ejemplo, voy a trabajar con un mapa. Esperamos a que cargue. Y aquí tenemos una pizarra digital. Una pizarra digital que la podemos compartir con diferentes estudiantes, ¿cierto? Eh, tenemos un tipo de mapa mental que podemos insertarlo. Podemos insertar un texto, ¿no es cierto? Podemos compartirlo. Podemos trabajar en colores, con resaltador. Podemos pegar una nota, ¿cierto? De aquí en esta nota podemos trabajar algo. Podemos hacer trazos a mano alzada, etcétera. ¿Listo? Hay muchas, muchas, muchas opciones que puedo trabajar yo con esta plataforma. Perdón, con esta aplicación. También está el Notebook Cast, ¿no? Que también es una pizarra online que puedo crear una pizarra nueva ingresando desde mi cuenta de Gmail también, ¿cierto? Puedo ingresar, puedo crearme una cuenta, ¿de acuerdo? Vamos a poner, vamos a crearla. Listo, esta es una pizarra un poco pequeña. En realidad deberíamos haberla trabajado
con un poquito más grande, de repente de 1200 por 1600. Pero en sí, esto es lo que es la pizarra Notebook GAS. Igual que en el caso anterior del Miro, también se puede compartir con algunos estudiantes, simplemente invitando desde aquí a la pizarra desde esta URL a mis estudiantes. Bien, entonces, y esta aplicación, que es la aplicación que viene en en el mismo, en el mismo Windows 10, perdón, que es la aplicación del Starboard de mismo Windows. Entonces, el whiteboard, discúlpeme, el whiteboard del Windows, en donde me permiten también, no lo voy a mostrar en este caso, pero me da muchas opciones, para mí una de las mejores pizarras digitales para trabajar. Y finalmente, para terminar, para terminar con esta charla, vamos a hablar sobre las aplicaciones para la elaboración de material pedagógico. Tenemos el Geniali, que es justamente donde estamos trabajando ahora, el Live Worksheets, el Kahoot, el Padlet, son las herramientas más usadas, son las aplicaciones más usadas, el Flipgrid, el EducaPlay, el Flixsnack, el Canva, el Lab Sorteos y el Mentimeter. ¿De acuerdo? Vamos a ir de atrás hacia adelante. Empecemos desde el Gmail. Desde el Geniali, perdón. Voy a continuar con mi cuenta de Google. Y vamos a ingresar con esta. Y bueno, Geniali es una herramienta que me permite en realidad trabajar presentaciones tipo PowerPoint, pero de una manera animada, de una manera un poco más, más dinámica. Por ejemplo, voy a abrir voy a presentar dos de estas presentaciones que tengo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta es una y... esta es otra. Voy a abrirlas. Puedo realizar juegos, presentaciones, eh, diferentes formas de presentación. Por ejemplo, adivina adivinador, que es una especie de juego en donde me hacen una pregunta, dos preguntas en realidad. Me dicen cuando llueve y sale el sol, todos los colores los tengo yo. Me piden una pregunta, me dan una pregunta y yo puedo ir adivinando, ¿no es cierto? O por ejemplo, pequeño común y cuida la casa como un león, ¿no es cierto? Y entonces aquí se les va dando la alternativa que es una llave, ¿no? O en el caso anterior, me disculpo, por ejemplo, por aquí tendría que ir apareciendo, si es que no lo hay, un arco iris. Aquí está. ¿Se dan cuenta? Es decir, este tipo de presentaciones son muy dinámicos. También me permiten, este tipo de presentaciones, eh, presentar no solamente imágenes, sino que puedo ir presentando etiquetas, puedo ir presentando videos dentro de la misma presentación. ¿Listo? Como en este caso. En la historia del... Bien. Se pueden ir presentando muchos elementos dinámicos en esta plataforma que es el Geniali. Bien, entonces en esta parte de educación virtual es muy importante que el estudiante sienta un dinamismo dentro de de la misma sesión. Entonces Geniali es una buena opción para trabajar con ellos. Otra opción es el Live Worksheet, que en realidad es una aplicación para crear fichas interactivas. ¿De
acuerdo? ¿Qué es una ficha interactiva? Una ficha interactiva es en realidad una ficha común y corriente que nosotros podemos hacer en Word o una imagen y darle una interacción, es decir, que el estudiante puede interactuar directamente con la computadora o con el celular. Se pueden hacer fichas, por ejemplo, de este tipo. Vamos a abrir este de matemática, que me gusta mucho el de arrastrar y soltar. Eh, por ejemplo, este, que yo puedo arrastrarlo y puedo dejarlo aquí. Se puede ir viendo la interacción que hay respecto a una ficha. Es una ficha hecha en Microsoft Word. ¿No es verdad? Estoy mostrando cómo es que hay una ficha interactiva en sí. Le podemos dar a terminado y yo puedo verificar mis respuestas y también puedo enviárselas a mi maestra. Por ejemplo, en este caso he tenido 0 de 10. Eh, lo interesante de esto es que nosotros podemos no solamente crear nuestras fichas, sino que también se pueden añadir al Google Classroom. Si es que yo tuviese un aula virtual de Classroom, puedo añadirlo directamente y la respuesta de mis estudiantes la voy a ver directamente desde el aula virtual, siempre y cuando yo trabaje con una cuenta que está asociada a esta cuenta de Google. Bien, o sea, es decir, puedo puedo trabajar muchas fichas de esta forma. Por ejemplo, aquí les muestro eh, algunas fichas que se desarrollaron, en donde no solamente podemos arrastrar y soltar, sino podemos ir llenando, por ejemplo, verbo cantar, canto, etcétera. No solamente esto, también puedo ir marcando respuestas correctas o incorrectas. Puedo arrastrar con un lápiz para ir uniendo, arrastrar y soltar nuevamente. Como les repito, esto es lo que más me divierte para trabajarlo. Hay que programarlo, sí, pero no es complicado de trabajar. Dentro de la misma ficha podemos también ir escuchando o insertar algunos audios. También podemos, aquí no está, pero por ejemplo, aquí voy a editarlo, ¿de acuerdo? O no sé si tengo uno por acá para mostrarles. Es que en realidad estas fichas son muy bonitas para trabajarlos con los estudiantes durante la sesión de aprendizaje. No, no lo tengo. No lo tengo, pero por ejemplo, vamos a hacer algo rápido. Em, Esto trabaja con cuadros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, quiero agregar un video de YouTube. Lo único que hago es genero un cuadro, ingreso al canal de YouTube, a cualquier canal de YouTube, busco algún elemento que busque, por ejemplo, nuevamente teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Quiero compartir este, que está aquí, copio el enlace, vengo a mi Live Worksheet, pego el enlace dentro del cuadro, lo guardo, pero antes de guardarlo, necesito visualizarlo. Antes de guardarlo necesito visualizarlo. Quiero ver cómo es que ha quedado. ¿Listo? Esperamos un momento a que se cargue. Aquí está. ¿Listo? Lo visualizamos y vemos que ya está mi video insertado. Entonces, dentro de la ficha interactiva
yo puedo también insertar videos, insertar audios, hacer que el estudiante pueda usar su voz de repente para los cursos de idiomas en donde tienen que hacer un speaking. Ellos pueden usar este tipo de elementos interactivos. Bien, este es el iWorksheet. Otro también que es un elemento muy interesante para trabajar es lo que es el Kahoot, ¿no es cierto? En donde elaboramos diferentes, es como trabajar quizzes de maneras interactivas. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que va a suceder es que los estudiantes van a generar un código que van a compartirlo con los estudiantes y van a generar una especie de competencia en donde por cada pregunta muy bien contestada, cada estudiante va a recibir un puntaje y se va a ver quiénes van a ir arriba y quiénes van a ir abajo respecto a los puntajes, ¿no es cierto? Esto es más que todo para trabajarlo en una sesión, ya para que los estudiantes no se sientan tan, para que se sientan un poquito más motivados, digamos, ¿no? Para estar atentos a mi clase, porque sé que de repente al final va a venir un Kahoot que me va a hacer que mida lo que he aprendido durante la sesión. Otra, otra herramienta interesante es el Padlet. El Padlet que viene a ser una plataforma más que todo organizativa, pero no solamente organizativa, sino que también pueden interactuar directamente con los estudiantes, ¿cierto? En sesión directa. Eh, en este Padlet, por ejemplo, yo eh, puedo trabajar em, diapositivas, ¿de acuerdo? Una diapositiva que yo ya la haya tenido desarrollada en mi sesión en mi computadora, eh, puedo desarrollarla aquí, puedo irla trabajando, puedo insertarla, puedo también trabajar hojas de texto, por ejemplo, si una ficha que requiero, necesito trabajarla, la puedo descargar desde aquí, o la puedo, perdón, cargar desde aquí e irla revisando, ¿cierto? Ahí está. Si es que yo necesito todo en una sola plataforma. De repente necesito pasarles un video para que los estudiantes puedan ver, o algún material de soporte o de ayuda audiovisual que puedan tener, se los puedo trabajar aquí también, aquí mismo dentro del organizador. Y como les decía, lo puedo compartir. Lo puedo compartir con las estudiantes, puedo obtener un blog, un código QR, lo puedo compartir desde Facebook, etcétera. Y las estudiantes con quienes yo comparto, puedo invitar a los miembros de mis estudiantes, puedo insertarlo dentro de mi Google Classroom y y las estudiantes pueden interactuar conmigo mismo. No solamente puedo tener estos elementos interactivos, sino que también puedo, por ejemplo, tener una pizarra de dibujo, ¿no es cierto? Una pizarra nueva también que me permita trabajar o desarrollar alguna cosa de manera o a mano alzada, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las ventajas del Padlet, que es otra plataforma, como digo yo, un poco más de organización, en donde puedo tener todas mis herramientas a mano para poder desarrollar tranquilamente mi sesión de clase. Repito, ustedes pueden invitar a personas, pueden insertar o compartirlo, depende de lo que ustedes necesiten trabajar. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué otra plataforma tenemos? El Flipgrid. El Flipgrid, veamos, es una plataforma en sí para grabar videos, pero para grabar videos de una manera educativa. Bien, para grabar videos de una manera educativa en donde, por ejemplo, nosotros podemos enviar alguna información o alguna actividad. A ver, para mostrarles un poquito, vamos a poner algunas.
Vamos a poner algunas, listo, y vamos a ingresar. Esta herramienta o esta aplicación de Flipgrid en realidad es muy interesante porque uno puede ir agregando algunas actividades audiovisuales, ya, y compartiéndolo de manera directa con mis estudiantes. Por ejemplo, yo puedo dar una indicación, yo puedo ir dando una indicación, vamos a ir al tópico, y podemos ir creando, vamos a mostrarles, eh, puedo ingresar aquí una... Vamos a ir viendo. Puedo ingresar elementos multimedia, ¿de acuerdo? De todas estas aplicaciones, Adobe Speed, Kahoot, del mismo Google, de Microsoft. Puedo ingresar algún emoji, algún GIF, videos de YouTube o de Vimeo, que ya lo habíamos visto. Puedo subir un video ya grabado o de repente grabarme yo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo puedo ir grabando algunos videos. En este caso no me va a permitir grabar porque mi cámara está siendo usada para la transmisión, pero puedo grabar un video y invitar desde Google Classroom o desde el mismo correo electrónico a mis estudiantes y ellas van a ver el video y me pueden contestar, ya sea desde su móvil, desde su celular o desde el computador, con otro video. Y así puede ser un poco más interactivo. Podría, por ejemplo, hacer alguna exposición o de repente alguna actividad física, alguna danza, etcétera. Para esto me sirve el Flipgrid. Es una herramienta muy, muy interesante. El EducaPlay. Bueno, el EducaPlay creo que la mayoría ya lo ha trabajado. Es una herramienta, es una plataforma que me permite crear productos interactivos como adivinanzas, crucigramas, hacer algunos dictados, crear algunos diálogos, ordenar palabras, relacionarlos, muy parecido a lo que era el Live Worksheet, pero con un mejor, digamos, con un mejor acabado. ¿No es cierto? Me permite hacer presentaciones, mapas interactivas, pero lo que más me agrada de este EducaPlay, les muestro, es el video quiz. Bien, este video quiz, que en realidad no es otra cosa que a partir de ciertos videos que yo puedo grabar o que puedo encontrar en línea, me permiten generar preguntas que van a ser respondidas directamente por los estudiantes, como por ejemplo, eh, vamos a ver aquí, esta parte de retroalimentación. Bien, estamos con esto y veamos. Yo les he presentado algunos, yo les estoy presentando algunos videos que encontré en la web y estoy tomando los ejemplos que allí mismo están para que ellas, a partir de estas situaciones, me puedan dar respuesta a algunas preguntas. Entonces lo que vamos a hacer es graficar esta circunferencia. Nos dicen el centro, el centro, el centro. Bien, aquí me va a dar algunos datos de lo que es una circunferencia. Una vez que avanza todo este espacio, que avanza todo este video, que dura aproximadamente 2 minutos 22, va a aparecer la siguiente pregunta. ¿De acuerdo? A partir de lo visto en el video, con los datos del centro y del radio, eh, ¿cuál sería la ecuación de dicha circunferencia? Bueno, marca y responde. Y bueno, vemos que aquí se da una información adicional. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar al siguiente video y así van a ir Problema pasando. número 2, un servicio. A partir del video, van a poder interlazar, perdón, varios videos y al final de cada video van a poder, por ejemplo, lanzar algunas preguntas para que las estudiantes que han estado atentas puedan ir resolviendo, ¿cierto? Vamos a, por ejemplo, aquí, yo sé que está mal, en realidad la respuesta debería haber sido sí,
y en este caso yo no le he puesto ninguna información adicional. Y así van a seguir sucesivamente. Entonces, este es el EducaPlay. Es una herramienta muy interesante que los invito a que la exploren muchísimo. Otro de las aplicaciones con las que se trabaja es el FlipSnack. ¿Qué cosa es el FlipSnack? En realidad es una aplicación que me permite elaborar revistas virtuales. Muchas veces nosotros a los estudiantes o a los estudiantes les enviamos, como podríamos decir, materiales, ¿no es cierto? De una manera tradicional, ¿no es cierto? Una ficha con toda la actividad, pero a veces a las mismas estudiantes, les encantaría o les agradaría, no sé, una interactividad, hasta una más mínima animación hace de repente un poco más dinámico, un poco más atractivo la presentación de alguna de las fichas que nosotros enviamos, de alguno de los materiales que nosotros enviamos. Esta aplicación es gratuita, también hay una versión de paga. Em, Me permite subir los archivos desde el formato PDF, ¿de acuerdo? Pero con un límite de 10 páginas, lo que significa que no voy a poder subir material de 11 páginas, etcétera. Pero yo creo que con 10 páginas es suficiente para trabajar nuestros materiales. Por ejemplo, tengo este PPT de algunos ejercicios que se los presento de esta manera. En realidad era un PowerPoint que lo convertí a PDF, ¿no? Por cuestiones de mostrarles, lo convertí a PDF y lo subí aquí a esta plataforma de Flipsnack y lo que me dio fue este tipo de animaciones. Ojo que también aquí pues, ustedes pueden en el PowerPoint de repente trabajar algún cuento interactivo y darlo de esta forma para los profesores de educación inicial. Bien, el Canva, una de las herramientas más bonitas y más utilizadas, ¿cierto? Ahora mucho más mejorado porque en realidad hay, ¿cómo podríamos decir? Hay trabajos en clase. ¿Y qué cosa es este trabajo en clase? Este trabajo en clase es que básicamente voy a poder compartir mis trabajos con algunos invitados, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo generar grupos, puedo invitar a personas, ¿de acuerdo? Desde mi enlace o miren acá, desde el mismo Google Classroom. Y puedo ir generando de repente infografías, de repente algún material audiovisual que me permita dar información a mis estudiantes. Por ejemplo, yo en este caso puedo trabajar voy a hacer algo muy rápido. Por ejemplo, voy a crear un diseño de un póster. Voy a crear un diseño de un póster, voy a hacer algo muy, muy rápido. Y lo interesante de Canva es que es muy, ¿cómo podríamos decirlo? Es muy amigable. Básicamente se sobreentiende o se entiende qué cosa es lo que tengo que trabajar desde aquí. Miren, ¿de acuerdo? Hay fotografías, hay elementos, yo puedo subir archivos desde mi computador o puedo buscar archivos dentro de los elementos que he subido, puedo subir videos, puedo subir algunas canciones, ¿de acuerdo? Puedo ingresar textos, lo único que tengo que hacer es arrastrar y soltar, ¿de acuerdo? Puedo hacer infinidad de cosas, puedo trabajar. Ahora ya se pueden insertar videos y música, ¿de acuerdo? Puedo trabajar con fondos interactivos, puedo generar una carpeta para mí, o sea, puedo hacer muchísimas cosas ya directamente desde Canva. Está entrelazado directamente con algunas apps de almacenamiento, como es el Google Drive, el Dropbox, con algunas redes sociales, etcétera.
Y como les decía, iba a ser algo muy rápido. Eh, por ejemplo, voy a dejarlo con un 25%. eh, Solo para muestrar un botón de la interacción que hay aquí. Por ejemplo, aquí tengo algunos pops que he estado utilizando, ¿cierto? Veamos. Yo puedo, por ejemplo, utilizar algún marco. Voy a utilizar este marco que está aquí, un marco de este celular o de del celular, vamos a utilizarlo. Bien, vamos a utilizar un marco del celular y lo voy a ampliar un poquito. Le voy a insertar un video que de repente puede ser un video que yo puedo subir, en donde voy a dar alguna indicación, etcétera. Voy a subir esto de aquí. No se nota muy bien. Puedo grabarme desde mi celular, como les digo. Voy a colocar esto por acá, ¿verdad? Entonces puedo tener esto y de repente por aquí, dentro de mis elementos, puedo buscar un liquid e insertarlo. ¿Verdad? Algo así de rápido. Y listo. Bien. Si deseo yo le puedo dar todo el volumen posible, se lo puedo reducir. Si deseo puedo recortar el video, ¿de acuerdo? Puedo cortar también, por ejemplo, si este video dura 5.9 segundos, lo puedo recortar desde el inicio y desde el final, para que me dure muchísimo menos. Le doy hecho, y ahora el video me dura 2.3 segundos, solamente en la parte donde está dando vueltas. Listo. Entonces, así yo puedo ir generando afiches, infografías y muchos otros elementos interactivos. Vamos terminando ya. Entonces, la ruleta aleatoria. Eh, la aplicación, esta aplicación del app sorteos, que en realidad yo puedo generarlo, por ejemplo, estudiantes. Si es que yo quiero hacer algún sorteo de mis estudiantes, por ejemplo, le podemos poner María. Aquí me dicen que cada opción debe estar en una nueva línea. Luis, Carlos, Miguel, Antonia y Sara. ¿De acuerdo? Pueden tener la opción de eliminar luego de haber sido seleccionado. Vamos a actualizarla. Si me doy cuenta, yo ya tengo a mis estudiantes aquí. Le puedo dar la opción de girar. Y, por ejemplo, Antonia. Y aquí si me doy cuenta, en mi primer resultado, me sale que es Antonia. ¿Listo? Una vez que ya se fue seleccionada, se eliminó. Puedo ir continuando. Luis, ¿de acuerdo? Sale Luis y se va eliminando. Vamos girando, girando, girando. Carlos. Vamos eliminándolo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta aplicación podríamos hacerlo para que sea un poco más interactivo, de repente algún sorteo en plena sesión para las participaciones de mis estudiantes. Bien, es una aplicación muy sencilla de trabajar, el app sorteos, y bueno, es muy interesante también para hacer sorteos en línea. Y para terminar, el Mentimeter, que solamente voy a hablar un poco de él. En realidad es una aplicación que me permite hacer presentaciones interactivas. ¿A qué me refiero? Que a diferencia del Genially, en este caso yo puedo compartirlo con mis estudiantes para que ellos en tiempo real
puedan trabajar directamente conmigo. De repente yo puedo hacer una presentación de alguna pregunta y ellas o ellos me pueden ir dando respuestas de manera inmediata. Bien, eh, puedo ingresar puedo loguearme o puedo ingresar con mi cuenta de Google o mi cuenta de Facebook, ya lo hemos visto por allí. ¿Listo? Elegimos educación, pero podemos ser educadores o estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poder entrenar, tenemos diferentes opciones. Podemos guardar la selección, por ejemplo, aquí. Tenemos cuentas libres, esto también puede ser una de las desventajas, ¿no? Las versiones de paga, pero con las cuentas libres creo que podemos tener la suficiente tranquilidad de que vamos a estar elaborando nuestro material de manera tranquila. Podemos hacer una presentación. ¿Qué tipo de presentación vamos a querer trabajar? Por ejemplo, eh, vamos a trabajar este tipo de preguntas. Bien. Y podemos irla configurando, podemos irla compartiendo de repente con estudiantes de una manera cerrada. Podemos trabajarla, perdón, ¿de acuerdo? Podemos copiar el link aquí. Podemos copiar el link y compartirlo con mis estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, podemos de repente importarlas a alguna otra página. Me imagino que desde que me piden mi cuenta de Google, no le he trabajado mucho. Esta es una de las últimas plataformas que he visto. Desde que me piden la cuenta de Google es porque la voy a poder trabajar el Google, con el Google Classroom, me disculpo. Ya. Y nada, son aplicaciones muy, muy interesantes que podemos empezar a trabajar, ¿cierto? Les recomiendo que trabajen, que vean este tipo de aplicaciones porque son muy interactivas para nuestros estudiantes. Son una forma diferente de presentar nuestras sesiones, de presentar nuestros productos y es una manera también de involucrar a los estudiantes, de que los estudiantes participen, de que vayan generando su competencia tecnológica, ¿no es cierto? Ya como les había dicho al inicio, estamos desarrollando ciudadanos, estamos formando ciudadanos digitales eh, que tengan unas competencias tecnológicas muy altas y para eso el reto está en que nosotros debemos aprenderlos. Bueno, entonces, estas son más que todas las mayorías de plataformas, o perdón, de aplicaciones que se usan eh, para el desarrollo de sesiones de aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, sin nada más que decirles y esperando haberles sido un poco de utilidad, me despido. Soy Johnny Sandoval Juárez, somos JGF, Personas y Servicios. Muchas gracias. Estaremos en contacto muy pronto con algún curso nuevo. Muchas gracias.